Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una entrevista extraordinaria. Vamos a hablar sobre perspectivas futurísticas hacia el 2025. Y para eso, el día de hoy nos acompaña una personalidad al respecto, Eduardo Rosales. Él es ingeniero industrial, pero además cuenta con una maestría en Harvard en Administración Pública y una maestría en Princeton de Políticas Públicas. Y además es socio de Social Links, que es una empresa que se dedica justamente a hacer investigaciones al respecto de lo que va a pasar en el futuro. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Eduardo, bienvenido al Día Financiera. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo tu público. Al contrario, estamos muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Y pues me gustaría un poquito empezar la entrevista preguntándote sobre tu trayectoria, de quién es Eduardo Rosales, que nos platiques un poquito de ti. Mira, yo estuve en el sector público, estuve en la política, fui funcionario electo en los 90s y fui dirigente partidista en la primera década de este siglo. Y me decidí retirarme de todo esto, me fui precisamente a Harvard pensando en quedarme en Estados Unidos a hacer temas de estrategia en lo general. Finalmente terminé de regreso en Guadalajara, que es mi ciudad, yo soy tapatío. Pusimos una consultoría enfocada justamente a hacer estrategia en lo general, ¿no? Paralelamente sigo dando clases, doy clases en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, doy una clase sobre cabildeo, y en el ITESO doy una clase sobre ciudades globales, a los alumnos de gestión pública mayoritariamente, y creo mucho y se lo digo mucho a mis alumnos, que yo no creo en las predicciones de ningún tipo al aire. Lo que creo es que hay muchas señales ahí que te permiten ver hacia dónde va el mundo. Entonces nosotros empezamos con los estudios de tendencias en 2015 porque nosotros fundamos la consultoría en 2014 y justamente para pensar en innovación para nuestros clientes, en estrategias que les permitieran prevenir lo que venía, pensamos en crear una herramienta que permitiera ver hacia dónde iba el mundo, ¿no? Y nosotros somos 3 socios, me lo encargan a mí, y lo que hicimos en aquel momento fue una recopilación de literalmente cientos de fenómenos, los acomodamos y tratamos de interpretar. 2017 volvemos a hacer lo mismo, 2019 volvemos a hacer lo mismo, en teoría tocaba actualizarlo en 2021, pero según nosotros nos íbamos a esperar a que pase la pandemia, y la pandemia nunca pasó. Entonces decidimos a finales del año pasado, en esta ocasión en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, hicimos este estudio. En 2017 habíamos trabajado en conjunto con el ITESO, esta ocasión decidimos hacerlo con CUSEA. Quiero comentarte 2 cosas. Uno, que este trabajo que está en nuestra página web, sociallinks.com.mx, en publicaciones, es una actualización del estudio de 2019. Es decir, en 2019 hicimos una propuesta de hacia dónde va el mundo en 2025, y este es un ejercicio de actualización a la luz de la pandemia. Probablemente el año que entra pensemos en algo más hacia futuro, pero lo primero que yo te diría es una actualización de aquel estudio. Y con esto sí quiero recalcar que hay algunas cosas que seguimos viendo igual y hay otras que creemos cambiaron radicalmente, ¿no? Te cuento rápidamente cómo hacemos el estudio. El estudio lo hacemos, como te decía yo hace un rato, en 2015 empezamos así, hoy lo hacemos de una forma mucho más sistematizada. En mi Twitter, que es @errosalek, con C al final, que trae mi avatar es una bandera del Atlas, por cierto, después te platico por qué. ¿Te gusta sufrir? No. Me gusta sufrir. Ya era futurista, ya preveía esto. Ahí vamos subiendo, ahí yo voy subiendo 5, 6, 7, 8 cosas, noticias relevantes de pequeños fenómenos que vamos viendo, ¿no? Para nosotros algo empieza a ser relevante cuando ocurre en más de 2 sectores, decimos nosotros, o en más de 2 regiones del mundo. Si en Arabia estamos viendo que se están organizando de cierta forma y lo vemos repetido
en Brasil, para nosotros ya es algo importante. O si vemos que en un sector, un banco está tomando ciertas medidas, usando cierta tecnología y lo vemos repetido en el sector educativo, nosotros decimos, ahí ya empieza a haber carnita. Entonces lo que nosotros hacemos es agrupamos estas pequeñas noticias, a veces son de tecnología. La gente cree que cuando hablamos de tendencias globales solo hablamos de tecnología. Obviamente hay cosas que tienen que ver con tecnología. Pienso en blockchain, ¿no? Claro. Que se está empezando a usar en diferentes cosas, o hasta la inteligencia artificial. Pero hay otras cosas que generan tendencia, que tienen que ver con hábitos, por ejemplo, personales. Hay cosas que tienen que ver con hábitos o con formas de organizarnos o cosas así. Como lo healthy hoy, este tipo de tendencias. Una de las nuevas tendencias, por ejemplo, que nosotros tenemos es toda esta tendencia es el bienestar. Ahorita profundizo un poco más sobre eso, pero entonces sí quisiera destacar que no es solamente un asunto de tecnología, ¿no? Entonces, hacemos este estudio en esta ocasión a partir de septiembre, octubre de 2021. Lo terminamos en diciembre de 2021. Ya no alcanzamos a presentarlo en la Feria Internacional del Libro, que era parte de lo que habíamos platicado con CUSEA. Lo presentamos la semana pasada. ¿Qué notamos que continúa? De nuestro estudio de hace 2 años y medio, vemos por lo pronto la parte justamente de tecnología, ¿no? Hay un uso habitual de la tecnología. La tecnología, a diferencia de otras épocas, está metida permanentemente en nuestras vidas. Simplemente hoy yo tengo este teléfono con mis notas. A lo mejor hace 10 años yo había traído una libretita que tenía 300 años existiendo en la humanidad, ¿no? Tradicionalmente se hubiera transmitido por televisión abierta. Y hoy estamos en redes sociales, por streaming, etcétera, ¿no? De diversas opciones. Entonces, hoy la tecnología está metida permanentemente en nuestras vidas, ¿no? La segunda cosa que se repite de lo que habíamos visto hace 2 años y medio fue el uso de datos, ¿no? Los datos, hoy quien no esté midiendo o no esté recabando datos de sus clientes, de sus proveedores, de sus alumnos, se va a quedar atrás, ¿no? Todo tiene que ver con el uso de datos. Y por otra parte, la parte de la colaboración. Eso es otro. Se acabaron los solitarios, se acabaron los lobos solitarios que resuelven las cosas en las empresas, o estos grandes gobernantes que por sí solos sacan adelante a la sociedad. Esto se acabó. Hoy quien quiera triunfar en estos tiempos tiene que estar colaborando a veces hasta con su competencia. Por la famosa competencia, ¿no? Sí. Hoy tienes que estar volteando cómo colaboras por ejemplo, con tu competencia, pero también con tus clientes, por ejemplo. ¿Cuántas grandes marcas están, por ejemplo, haciendo esquemas de co-creación, donde la gente está decidiendo los sabores que va a usar? El otro día leía de alguna marca de ropa que está metiendo a videojuegos diferentes. Ya ves que los chavitos en los videojuegos visten a sus personajes, y entonces está probando ropa en el videojuego. Entonces ropas que son muy solicitadas, entonces sí las traducen a hacerlas físicamente. Entonces, eso es una forma de co-creación eventualmente con tu público, ¿no? El metaverso que conocemos. No sé si supiste, Gucci está comprando terrenos en alguna plataforma de metaverso. Lo acabo de leer. Creo que Warner Brothers acaba de comprar para hacer conciertos. O sea, está comprando terrenos en una plataforma de metaverso donde te van a cobrar por por ver un concierto exclusivo de tu artista favorito, ¿no? Pero están todos estos esquemas, por ejemplo tanto Gucci como Warner Brothers están colaborando con una empresa que tiene una plataforma de donde además van a ocurrir videojuegos. Entonces tienes colaboración entre 4 o 5 empresas. Se acabó esto. O sea, Gucci no está construyendo su plataforma de metaverso ni tiene sus videojuegos, está colaborando con otros. Estoy leyendo ahorita un gran libro que se llama Cities for a Small Continent de la Universidad de Bristol, analizando fenómenos en ciudades, y todos dicen las ciudades exitosas son coaliciones que las gobiernan. No es un gran alcalde o un
gran filántropo multimillonario el que saca las cosas adelante. Dice, son coaliciones de empresarios, de pequeños empresarios, de universidades, de gobernantes, de todo esto. Entonces, ¿Ya más a un estilo consejo o cómo operan? No, donde puede haber cosas formales o informales, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo hacia dónde llevamos las cosas. Estos tres fenómenos, la tecnología, los datos y la colaboración, los repetimos como conceptos de nuestro estudio anterior. Pero traemos tres tendencias nuevas en nuestro estudio. La primera tiene que ver justo con esta búsqueda del bienestar integral. De repente, las personas quizá nos dimos cuenta de lo fugaces que éramos con la pandemia. Obviamente ya había algunos movimientos desde el veganismo, esta lógica de entre más grandes estamos, que ahora queremos seguir activos y entonces hacemos ejercicio y todo esto. Pero tú lo ves hoy mucho más reflejado en las exigencias de los consumidores, ¿no? Estamos buscando un bienestar integral y hay un fenómeno que yo el otro día en la universidad destacaba, este asunto de lo que se está llamando en el mundo The Great Resignation, no sé si has oído, que es la gran renuncia. Está gente en todo el mundo renunciando a sus trabajos. Y entonces hay una pérdida de talento de muchas empresas. Incluso leía el otro día que están pagando algunas empresas de tecnología porque vayas a la entrevista. Por esta ausencia, esa nota la vi hace 3, 4 días, hay una ausencia de talento porque la gente se está cuestionando para qué quiere trabajar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la consultoría, yo te cuento, nosotros seguimos, un 80% del trabajo sigue siendo remoto. Nos estamos cuestionando incluso si necesitamos oficinas, ¿no? Claro. En nuestro caso, porque quizá si obligáramos a los chavos a volver a la oficina el 100% del tiempo, pues quizá van a encontrar otros que les den otras oportunidades. De acuerdo. Hay una búsqueda de este bienestar, no solamente físico, sino además de un bienestar mental, que ese es otro tema que también está presente en el debate, creo que también tiene que ver un parte con la pandemia, ¿no? Entonces, esta primer nueva tendencia, que sería nuestra cuarta tendencia, es la búsqueda de bienestar integral. Quinto, vemos un desbalance en lo general en todos los sistemas, vemos un hartazgo de muchos sectores sociales de los diferentes tipos de sistemas, desde el sistema democrático. Hay una decepción a nivel global que ya empezábamos a ver, pero que hoy se manifiesta mucho más claro en los movimientos feministas. Lo vemos en este hartazgo contra los partidos políticos que ya está... Que es mundial, ni siquiera es exclusivo de México. No, hombre, tú ves Turquía, tú ves... mismo España, unos debates lo ves tremendos. En España, lo ves en Estados Unidos. Hoy por hoy Chile, lo que ha sucedido también ahí. Chile, ¿no? un país donde en los números las cosas iban bien y de repente ves que truenan estas cosas. Hay un desbalance de muchas cosas. Por ahí, ¿no? Salió una nota el otro día que ya estaban empezando a pensar en ciertas expropiaciones y cosas que pues venían con una cierta tendencia democrática, capitalista, y le han dado un giro por esta insatisfacción, ¿no?, en general de la población. Lo que está pasando en Canadá. Lo que pasó ahora con las manifestaciones por las vacunas, ¿no? Sí, y ahora claro. Trudeau ya está, ayer pide poderes especiales para contener manifestaciones. Entonces, vemos un desbalance en el mundo. Y la otra cosa que vemos es algo que le llamamos reestructuración global, en nuestro caso, que nosotros hablábamos de una creciente globalización hace 2 años y medio, pese a políticas más cerradas como Donald Trump o como el Brexit, lo que pasa en el Brexit, y además varios movimientos anti-Unión Europea, pero veíamos un creciente comercio sur-sur, por ejemplo, ¿no? O sea, tú lo veías en los números. Y además la globalización no es solamente un intercambio de bienes, sino también de bienes y servicios, sino además hay intercambio de información, hay intercambio cultural, ¿no? Lo que vemos ahora es quizá una nueva formación de bloques regionales, donde, por ejemplo, creemos que Norteamérica, o un país como México, que le había apostado, o sea, era el país con más países con los que se tenía tratado de libre comercio, aunque no usamos muchos de ellos o lo que sea,
creemos que lo que va a haber más son consolidaciones de bloques regionales, más que esta globalización que parecía que iba hacia adelante en muchos sentidos, ¿no? Entonces, te cuento, cada una de estas 6 tendencias están divididas. Yo invito a tu público a que la conozcan el estudio en fenómenos. Lo que nosotros queremos es que les sirva a los tomadores de decisiones, desde las pequeñas empresas hasta las familias, hasta las escuelas o hasta los gobiernos, para tratar de entender, pienso yo en algún ejemplo, en la parte de colaboración. Nosotros destacamos varios tipos de colaboración, ¿no? Decimos colaboración horizontal, cuando colaboras con los que son tus pares. Cuando le decimos colaboración complementaria, cuando colaboras con los que están en tu cadena, con tus clientes, por ejemplo, con tus empleados. Le llamamos colaboración inducida a estas plataformas donde otros colaboran, como el caso más clásico es Uber o Airbnb, donde otros permiten que estés colaborando, y el tema de la colaboración multisectorial. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es que se pongan a pensar, a ver, si hay esta colaboración multisectorial en muchos otros sectores, ¿eso qué implica para ti? Tú en tu sector, ¿eso qué implica? ¿Con quién podrías estar colaborando? Y entonces, ¿qué tendrías que estar haciendo para reaccionar ante esto? Entonces, nos vamos fenómeno por fenómeno para que nuestros clientes, y además nuestros documentos son públicos, se pongan a reflexionar, a ver si está, no sé, si hay tecnología habitual, por ejemplo, el tema de uso de datos, ¿no? Que parece siempre como un asunto muy lejano para todos, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? El otro día en la Universidad de Guadalajara alguna participante decía que cómo nos poníamos a hablar de inteligencia artificial en un país con tantas desigualdades como México, y que primero resolviéramos problemas y no sé qué. Entonces yo les decía que la inteligencia artificial ya se está usando, y le decía, hoy en la mañana que abriste un video de YouTube, hay una empresa que está usando inteligencia artificial para decidir qué videos te pone, porque sabe que esos te van a gustar. O sea, esto nos va a alcanzar, nos guste o no. Correcto. Más bien pensemos cómo usamos la tecnología para resolver muchos de los problemas que tenemos, y les di algunos ejemplos, ¿no? de cómo gobiernos o empresas están uniéndose para resolver problemas sociales, no solo en Finlandia o en Canadá, sino en África, ¿no? o en la India. Entonces, a lo que yo invitaría es a leer o nuestro estudio o cualquier otro estudio de tendencias. Yo quisiera destacar que nosotros creemos que es el único estudio de tendencias hecho desde Latinoamérica, porque hay varios, Euromonitor saca unos grandes estudios de tendencias, hay estos cuates de, bueno, no se diga las grandes consultorías como Deloitte o como McKinsey, que sacan grandes estudios de tendencias, incluso sacan algunos para Latinoamérica, pero son hechos desde su perspectiva, que generalmente es Europa Occidental o Estados Unidos. Entonces nosotros creemos que es un estudio hecho con ojos latinoamericanos y que creo que le puede servir mucho a cualquiera que esté tratando de prever el futuro y pensar cómo reaccionar, porque hoy nosotros no creemos en estos estudios de tendencias a 2050. Creemos que es a corto plazo vienen muchos cambios, y nosotros que hemos hecho ya 4 estudios de tendencias durante los últimos 9 años, vemos, uno, que son bastante acertadas nuestras predicciones, que no son predicciones, es mucho más un ordenar lo que está pasando ahorita para prever lo que va a pasar mañana, y 2, que esto está cambiando mucho más rápido de lo que de repente creemos, ¿no? De las tendencias que comentas, ¿cuáles son para ti las que tienen potencialmente mayor impacto? Depende del sector, yo te diría, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en nuestra lógica de reestructuración global, donde creemos que hay un nuevo esquema geopolítico en el mundo, que se están formando estos bloques, que el rol de China y de Rusia va a cambiar muchas cosas. O sea, a lo mejor es mucho más relevante si eres una empresa exportadora,
¿no? Por ejemplo, o si estás recibiendo insumos de otros lugares, pues a lo mejor es más relevante. Depende mucho de tu sector. Pero yo te diría que hay tres que son las que justamente teníamos desde el estudio pasado, que es justamente este asunto de entender que hoy la tecnología está metida permanentemente en nuestras vidas y que entonces tenemos que pensar cómo no existe ya eso de que mi negocio no necesita tecnología. Sí, o sea, no. Todos los negocios necesitan tecnología. Y el Big Data, ¿no?, que comentabas al inicio, ¿no? Datos y colaboración. Para mí esos son los tres temas relevantes. Es uso de tecnología de forma habitual de parte de la gente y entonces tengo que pensar cómo interactúo con ese ciudadano. Dos, el uso de datos, el recabar datos de la forma que sea para entonces tratar de entender quién es tu cliente o tu usuario o con quien estás interactuando, para entonces cómo se está comportando, para entonces pensar cómo reacciono de la manera más eficaz. Y el asunto de la colaboración. Yo sí estoy convencido que quienes quieran como empresas salir adelante solos o como individuos dentro de las organizaciones, se van a equivocar. Desde el punto de vista de Guadalajara, ¿qué cosas comparativamente nos hacen falta para ser una ciudad icónica? Mira, una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es que a final de cuentas la globalización ocurre en las ciudades. O sea, la globalización, no voy a mencionar municipios en concreto para no herir susceptibilidades, pero de los 125 municipios de Jalisco, a lo mejor 10 forman parte de esta red global, ¿no? Uno de ellos es Guadalajara, sin duda, ¿no? O sea, sí somos una ciudad global en ciertos temas, ¿no? Okay. Probablemente somos una ciudad global en temas educativos, probablemente somos una ciudad global en temas de industria de la tecnología, porque aquí somos parte de la proveeduría de industrias globales, probablemente somos en materia cultural, somos un espacio que participa en la red global, desde la Feria Internacional del Libro o el Festival de Cine hasta los bienes culturales que tiene la ciudad, o nuestro rol en los circuitos de entretenimiento globales con los conciertos que hay en la ciudad o este tipo de cosas. Desafortunadamente somos una ciudad global también en términos criminales, pero hay otros aspectos en donde quizá hay que tratar de hacer un esfuerzo para poner justamente las bases para ser competitivos a nivel global. Hay que pensar que la gente, cuando lo que ha pasado en el mundo es que escoge ya entre, o sea, nuestra competencia no es Monterrey o no es Toluca, nuestra competencia quizá es Toronto, quizá es Medellín, sí, ¿no? Mucho más Entonces, global. Yo creo que lo que tienen que hacer las ciudades es definir su vocación o sus vocaciones y apostarle a esas. Y si Guadalajara no es parte, no es una ciudad con influencia global en términos financieros, por ejemplo, pues que no nos asuste, claro, siempre y cuando compitamos. Yo creo mucho que las ciudades son como las personas, ¿no? Yo, Eduardo Rosales, por ejemplo, escribía muy bien, pude haber tenido una carrera literaria, soy muy bueno para las matemáticas, pude haber tenido una carrera en la ingeniería, soy muy bueno soy muy bueno para los idiomas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo bien inglés y español, pero entiendo muy bien italiano y francés. Muy bueno, muchas gracias, estudié, porque me gustaba mucho estudiar estos idiomas, pero seguramente con mi tamaño pues yo no puedo ser un buen basquetbolista, ¿no? Sí, hay cosas hay cosas que no, las ciudades escapan, son iguales. Sí. Y entonces yo creo que hay que escoger 2 o 3 vocaciones y sobre esas construir tus estrategias, hacer estas coaliciones. Yo creo que a Guadalajara le falta un acuerdo entre me molesta usar un poco este término, pero entre élites, no me refiero a económicas, me refiero a personajes universitarios, personajes empresariales, liderazgos sociales, activistas, y ponernos de acuerdo cómo le hacemos para ser competitivos, porque si no, de repente a mis alumnos del ITESO les molesta un poco que yo hable de competitividad, pero lo que les digo es, si no generamos riqueza, no vamos a poder repartirla, ¿no? Entonces,
primero pensemos en qué podemos ser los mejores del mundo y sobre eso generar nuestro esquema de seguridad, nuestro esquema de difusión, nuestro esquema urbano, qué tipo de transporte necesita ese tipo de ciudad al que le estamos apostando, ¿no? Entonces yo creo que Guadalajara puede ser perfectamente una ciudad con liderazgo, por ejemplo, en términos de congresos y convenciones, seguramente en términos de comercio, seguramente en términos de tecnología. Tenemos una gran cantidad de ingenieros y de escuelas y de universidades. Entonces yo creo que estamos preparados para competir justamente en los campos en donde están compitiendo las ciudades emergentes más exitosas. Es cosa de ponernos de acuerdo y que los gobiernos no nos estorben, ¿no? Sí, yo creo que los gobiernos tienen que ser un facilitador para la inversión y sobre todo para el desarrollo de las empresas, el desarrollo económico. Eduardo, la verdad es que muy interesante todo lo que nos has comentado. Es un tema de suma relevancia. Hemos visto tendencias muy concretas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, del uso de los datos. Me parece que las empresas que quieran perdurar tienen que estar pues muy conscientes de estas evoluciones y sobre todo adaptarse. Adapto. Pues hemos llegado al final del programa. Muchas Eduardo, gracias. De verdad que es súper interesante. Si no te importa, compartiremos el estudio. Por supuesto. Con todos los aldeanos, y agradecerte de nueva cuenta haber estado aquí en Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, hemos llegado a la final de la edición. De verdad, muchísimas gracias. Los vemos el próximo jueves, 8:30 de la noche, también aquí en todos los canales de Aldea Financiera, por Ti TV, Easy Canal 71. Síganos en las redes sociales y si tienen algún comentario, algún tema del que quisieran hablar, hablamos aquí en el programa, por supuesto que lo tomamos en cuenta. Les agradezco mucho y ya saben, les deseo que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.